Bueno, estimados alumnos del curso de Bartender 1, la nueva dimensión de los bares turísticos, bienvenidos a la clase número 2 de este curso que estamos ofreciéndoles en línea y a través, pues obviamente, de nuestro canal de YouTube y que obviamente pues está disponible para cualquier persona que lo quiera cursar. Eh, Retroalimentando un poco lo que vimos en la clase anterior, pues propiamente hablamos de lo que viene siendo la estructura general de los bares, en donde se analizaron los principales puestos que imperan en la administración, sus funciones, sus características y obviamente cuidando este aspecto de control tanto de los inventarios como del dinero y una recomendación para evitar el robo perfecto. Vimos lo que significaba un bartender y cuáles son las normas de higiene que debe de acatar, tanto en el aspecto personal como en el aspecto de control de los insumos con los cuales va a estar preparando bebidas. ¿Cuáles son esas normas de recomendación muy acertadas que debe de tener el personal para evitar precisamente que los clientes se sientan incómodos? Y pues los aspectos que debe de manejar para mantener una postura correcta y también las reglas de comportamiento que debe de tener precisamente para llevar un buen servicio ante los clientes. Otro aspecto, bueno, ya directo a esta clase, un aspecto importante que yo recomiendo es que sí en los bares se fomente el uso de uniformes. El uniforme debe estar limpio, planchado y con botonadura completa. Aquí yo nomás hago la acotación de que el uniforme no vaya a ser factor de confusión con los clientes. Vuelvo a tomar un poco el ejemplo que había puesto en el sentido de que si le ponen el clásico pantalón negro con la camisa blanca, pues este va a ser un factor de posible confusión con los clientes, porque obviamente es muy recurrido que los clientes pues usen estas prendas, un traje negro con camisa blanca y obviamente pantalón negro, perdón, de tal forma que cuando llegue al bar, sí se puede dar la situación de que por estar en una postura cómoda se quite el saco y obviamente pueda ser factor de confusión por otros clientes, por ejemplo, al momento de que se parara al sanitario, que se parara a la barra, puede ser de que algún cliente lo llegue a confundir porque lo va a ver igual vestido que el personal del bar. Entonces aquí la recomendación es que se utilicen colores que normalmente no van a estar ligados a la vestimenta normal de los clientes o bien en su defecto aprovechar los logos del bar para tanto a la altura del pecho como en la espalda, pues obviamente se identifique que es personal del establecimiento y no cause ese tipo de confusión. También debe de cuidar este aspecto de que el calzado esté lustrado y cómodo en la suela. ¿Por qué? Porque obviamente estamos bajo la condicionante de que, como habíamos comentado, estamos mínimo 8 horas paradas en el bar. No usar joyas, a excepción pues, de la argolla matrimonial, si es que así lo desea, ¿no? Una de las normas básicas que debe de cumplir el bartender es no, o el barman o los meseros o cualquier personal que esté involucrado en la operación del bar, es no interrumpir las conversaciones de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre debemos de mantener una línea entre hasta qué parte nosotros debemos de interactuar con los clientes. Aun cuando los clientes se acerquen y nos digan, oye, ¿qué opinas de esto? Pues nosotros tenemos que ser concretos y en ese momento pues dar la respuesta, obviamente no dejar al cliente con la palabra en la boca, dar una respuesta, pero que de tal forma que esa respuesta no propicie que eh, la, la conversación pudiera seguir y que al ratito se pudiera generar un problema por exceso de confianza. Miren, aquí yo les voy a contar una anécdota también que sucedió y que puede ser de ayuda para todos ustedes. En un bar en donde
pues existía un mesero que era muy amigable, que era, tenía todas esas características de que a los clientes les agradaba que los estuviera atendiendo. Entonces, en una ocasión, llegó una pareja de señores ahí al bar porque iban a ver un clásico de fútbol. En México, el clásico mayor se juega entre el equipo La América y las Chivas de Guadalajara. Entonces, esa es una rivalidad constante y bueno, lo hago a acotación porque pues este curso está llegando a países fuera de México y que les agradezco mucho y que estén interactuando con nosotros. Entonces, bueno, estas dos personas fueron a ver el clásico. Obviamente un cliente le iba al América y otro cliente le iba a las Chivas, ¿sí? Entonces, después de un rato de estar empezando a tomar la copa, empezando a comer ciertas botanitas, pues empezó el partido y obviamente el mesero y el barman estaban comentando también el partido. Entonces, estos clientes estaban muy cerca de la barra, no era de esos clientes que se van y se sentan sobre la barra, sino que estaban muy cerca de la barra. Entonces, uno de los clientes le dice, oye, tú, mesero, vamos a ponerle un nombre, oye, tú, Juan, ¿a qué equipo le vas? Y luego el mesero le dice, no, pues no está discusión, le voy a la América, señor. Uy, el otro ya, el que le iba a las Chivas, obviamente le empezó a echar carrilla al mesero. Entonces, el cliente que le iba a la América, pues en efecto tenía una condicionante de decir, bueno, me siento respaldado por el personal de aquí del bar, porque le van a mi equipo. Y el otro cliente se estaba empezando a sentir desprotegido porque propiamente dentro de la conversación que se estaba imperando, pues él era el menos afortunado porque nadie le iba a su equipo, ¿no? Entonces, bueno, conforme iba avanzando el partido, pues resulta que efectivamente el América le iba ganando a las Chivas, ¿sí? Y ya llevaba, por ejemplo, un marcador de 2-0. Entonces, pero esto ya estamos hablando que los clientes ya traían una condicionante en donde el número de copas que estaban consumiendo, pues ya empezaba a modificar su conducta dentro del bar, ¿no? Entonces, el mesero continuó echándole carrilla a las Chivas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues él se sintió que los mismos clientes le estaban dando el derecho al momento de que le preguntaron de que a cuál equipo le iba y él decir que al América y empezaron a interactuar y que sus bromas le caían muy bien al cliente que le iba al América, pues entonces esta condicionante, jóvenes, empezó a verse un poquito tensa en el sentido de que obviamente el cliente que le iba a las Chivas, pues ya no estaba tan a gusto con las bromas del mesero, ¿no? Y al grado de que llega un momento en el que el cliente le alza la voz y le dice, cállate, no te estés metiendo en lo que no te importa, ¿sí? Y el problema fue que el mesero le dijo, pero es que ustedes fueron los que me preguntaron, a qué equipo le iba, ¿sí? Entonces, él, pues obviamente estuvo interrumpiendo, pues, o haciéndose presente en la conversación de los clientes y de tal forma que, pues, obviamente provocó una situación en donde incluso ya los clientes se estaban molestando porque obviamente el que le iba a la América estaba defendiendo al mesero y el otro cliente ya le decía, oye, pero tú eres mi amigo, o sea, debes apoyarme en el sentido de que si él no tiene nada que hacer en nuestra conversación, ¿por qué lo estás apoyando? Entonces, pues se generó una situación de conflicto bastante tensa, pues bueno, al grado de que el cliente que le iba a la Chivas se fue de lo molesto que ya estaba, ¿no? Y obviamente, pues ya también eso generó una molestia con el otro cliente, de tal forma que no se logró el objetivo de que esas dos personas fueran al bar a compartir y departir. El problema no es que ellos a lo mejor se pelearon, el problema fue de que el mesero no supo pintar su línea hasta dónde él podía interferir en la conversación.
Él debió haber dicho, pues le voy al América, señor, o le voy a los dos, o soy imparcial, de tal forma que no provocara esta condicionante. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se recomienda no interrumpir las conversaciones de los comensales. Aquí hay una leyenda también que mercadológica, que bueno, todos aquellos que estudiaron mercadotecnia la defienden mucho en el sentido de que tener presente que el cliente siempre tiene la razón y su comportamiento no debe de afectar la cordialidad con que usted siempre observa, obviamente en función del barman, del capitán, del bartender, del mesero, la postura como empleado del establecimiento. Miren, aquí yo sí tengo una aclaración o un comentario. Yo sí considero que en el caso de los bares, en el caso en donde sí se modifica la conducta de los clientes, entonces en ese sentido no todos los clientes tienen la razón. Sí, nosotros tenemos que ser muy cautelosos para poder identificar que los clientes se están exaltando y que nosotros en lugar de provocarlos, pues tenemos que buscar toda la condicionante para que la situación se calme. También aquí pongo una situación. Resulta que en el bar están varias mesas y en una de ellas hay una mesa que le gusta mucho un cantante. Vamos a poner un ejemplo. En México hay un cantante muy famoso que se llama Vicente Fernández, toca y canta música folclórica y pues bueno, es muy famoso aquí. Entonces resulta que este cantante Vicente Fernández, perdón, este cliente al que le gusta mucho Vicente Fernández, pues le pide al barman, le pide al bartender que ponga una canción de Vicente Fernández. Entonces, bueno, el cliente lo complacen, le pone la música y como es un cantante muy famoso y pidió una de las canciones más representativas de dicho artista, pues entonces todo el mundo le aplaudió, ¿verdad? Todo el mundo le aplaudió y pues les agradó que pusieran esa canción. Pero resulta que también este cliente ya estaba bajo la condicionante del alcohol, porque ya llevaba tomado varias copas, que empezó a decir, repite la canción, repite la canción, repite la canción, varias veces, al total de que ya iban 12 veces que la ponían al mismo tiempo, pero eso ya también, por más que le guste a otra persona ese artista, pues a lo mejor ya no le es tan agradable estar escuchando siempre lo mismo, porque aparte la condicionante del bar es pues que te quieras relajar, que quieras escuchar diferentes tipos de música y demás. Entonces resulta que algunos clientes empezaron a externar, oyes, pues no es el único cliente que está aquí en el bar, también nosotros estamos consumiendo. Entonces, el cliente ya estando en ese tenor de conducta o de comportamiento, pues dice, pues sí, pero yo estoy pagando. Entonces todos los demás se levantan y dicen, sí, yo también estoy pagando. Y no por eso estoy hostigando o estoy haciendo que todas las personas, estoy pecando de injusto, de que solamente se ponga la música que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también obviamente pasó una situación de conflicto en donde, bueno, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Aquí o conservamos a la mayoría de los clientes que ya no están a gusto o nos deshacemos de un cliente que aunque a pesar de que dice que está a gusto, está generando conflicto. Pues entonces ahí la, la posición del barman, del bartender, pues debe de ser que pedirle a la persona que ya está incomodando a los demás clientes se vaya porque no tiene la razón, ¿sí? O sea, al final de cuentas se le complació, pero en este momento ya está causando conflicto con los clientes. Entonces, de una forma correcta, decirle, señor, discúlpenos, tienen razón los demás clientes, a usted ya se le complació y pues bueno, todos tienen el mismo derecho aquí en el bar porque todos son clientes, no solamente usted está pagando su consumo, sino también los demás clientes están pagando su consumo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante también empezar a detectar esas condicionantes en donde nosotros veamos
que el cliente pues no tiene totalmente la razón, ¿sí? Y bueno, también dice aquí el punto número 3, no olvidar que el cantinero es el experto en la venta y servicio de bebidas. No ponga al cliente en la posición de instruirlo o enseñarle cómo hacer su trabajo, ya que en el caso que ocurriera, acéptelo con cordialidad y agradezca al cliente su observación. Miren, yo aquí en función de este punto, siempre a mis alumnos les digo que, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Estamos obligados a sabernos todos los cócteles? Pues la respuesta es no, y más cuando existe un universo registrado en promedio de 50,000 cócteles en el mundo, ¿sí? O sea, ese dato existe, mínimo 50,000 cócteles son los que se tienen registrados. ¿Registrados a través de qué? A través de libros, a través de portales, a través de asociaciones de bartenders, o sea, son varios contextos lo que nos llevan a identificar este número promedio de cócteles, de tal forma que es imposible que nosotros no lo sepamos todos. Pero sí hay algo a lo que estamos obligados, ¿sí? Y estamos obligados a sabernos y a saber las recetas y la preparación de los cócteles que imperan en nuestra carta, ¿sí? Eso es muy importante y eso sí debe de ser. No podemos nosotros del menú de cócteles que tenemos en nuestra carta darnos el permiso de que no sepamos cómo se preparan esas bebidas o que estemos checando constantemente el recetario. No, sí tenemos la obligación de aprendérnoslos totalmente, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que dentro de esta variación de cócteles, pues muchos cócteles tienen una variante entre preparación de un lado o del otro, ¿sí? Y eso es lo que importante que nosotros tenemos que identificar, que puede haber variantes de la forma en cómo se preparan los cócteles de un lado a otro lado, ¿sí? Les pongo aquí otra ejemplificación. Resulta, bueno, no sé si ustedes ubiquen uno de los cócteles más característicos de nuestra coctelería en México, pues es el cóctel La Margarita. El cóctel La Margarita es un cóctel identificado como el frappé en donde se lleva hielo, se lleva tequila, se lleva triple seco y se lleva jugo de limón y obviamente a la copa se le escarcha, se hace una escarcha de sal. Bueno, entonces este caso particular de cóctel se prepara con triple seco, pero también se realiza con Controy. Ambos son licores de naranja. Tanto el triple seco, el licor de naranja, como el Controy, el licor de naranja. Solo que sí tienen alguna variacióncita en sabor y yo siento que el Controy pues, es un poquito más dulce, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el cliente puede pedir a la barra una margarita. Entonces, este cliente ve la forma en cómo está preparando el cantinero o el bartender la bebida y se atreve a decirle, oye, espérame, ese cóctel no se prepara así. ¿Por qué no se prepara así? Bueno, pues porque lleva Controy en lugar de triple seco, ¿sí? Aquí es donde el bartender tiene que ser muy inteligente para poderle decir al cliente, ok, señor, usted tiene la razón, pero yo también tengo la razón, ¿sí? O sea, el hecho de que se lo esté preparando con triple seco es porque así está la receta que nosotros manejamos, pero sí entendemos que este cóctel pudiera tener una variante. Si contamos con el control, inmediatamente le tenemos que decir al cliente, ok, usted dígame si lo prefiere con control o con triple seco. Y ya que el cliente vea que no nos está enseñando de coctelería, solamente que es entendible que él pudiera tener una noción de cómo se prepara el cóctel, pero a él, al no ser el experto en la preparación de la coctelería, pues sí puede ser muy lógico que él desconozca que ese cóctel tiene una variante.
Entonces, es muy importante que el bartender no se ponga en la posición de decir, híjole, nervioso porque ya el cliente lo está corrigiendo, y que el cliente perciba que efectivamente no sabe preparar la bebida y que él le está enseñando. Si pasa esto, es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque el cliente le va a perder la confianza al bartender, al barman o al cantinero de que sabe preparar bebidas. Entonces, la mejor forma de salirse de este tipo de situaciones es dándole la razón al cliente, pero en ningún momento aceptando que nosotros también no tenemos la razón, sino a través del esquema de que puede haber variaciones entre la preparación de un cóctel y la preparación de otro. Y decirle al cliente, sí, okay, tiene usted toda la razón, pero también nosotros, porque este cóctel pues tiene ciertas variantes de una parte a de otra parte. Entonces, así es como el cliente se va a sentir tranquilo, porque va a decir, ok, está tomando mi sugerencia, pero yo también como cliente estoy aprendiendo de que este cóctel se puede preparar de una forma o se puede preparar de otra forma, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que se haga eso. También cuando se involucran bebidas en donde el cliente tiene una preferencia en tequila, o sea que por ejemplo, sabemos que tequilas hay una gran variedad de tequilas y una gran variedad de marcas. Entonces, nosotros tenemos la preparación del cóctel y lo tenemos con nuestra receta, en donde estamos utilizando un licor de batalla. Más adelante vamos a explicarles qué es un licor de batalla. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben. Pero bueno, cuando se da esto, el licor de batalla, pues propiamente es un licor intermedio entre los licores caros y los licores baratos. Entonces, este licor de batalla tiene calidad, pero obviamente no está sobre el precio de los licores costosos. Cuando se da este fenómeno, jóvenes, en donde nosotros identificamos que el cóctel se puede preparar con diferentes marcas o diferentes tequilas, al momento que el cliente ordena una bebida, nosotros le tenemos que informar, estimado cliente, fíjese que nuestra bebida, este cóctel la preparamos en la casa con este licor, ¿sí? Y con este licor le damos el precio que está estipulado en la carta, ¿sí? Es de su elección elegir un licor en donde sí se modifique el precio. Entonces el cliente va a tomar la decisión de decir, bueno, pues si yo lo quiero con el tequila que a mí me gusta y ese tequila, el copeo, resulta que es más costoso que el que estamos utilizando nosotros para el licor de batalla, pues entonces ahí sí tiene que existir una condicionante en donde el cliente está aceptando que a lo mejor ese cóctel de margarita, en lugar de que se lo vendamos a 80 pesos, pues se lo vamos a vender a 100 pesos. ¿Por qué? Porque él es el que está eligiendo esta parte del licor que se va a utilizar en el cóctel. Muy bien, fíjense, aquí este punto también es muy importante comentárselos, jóvenes, porque representa esta parte en donde nosotros tenemos que tener esa línea de división en donde si nosotros vamos a poder resolver el problema o tiene que intervenir una persona más, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de meseros, pues sí se recomienda que ellos estén limitados a que si hay alguna situación, pues en ningún momento la resuelvan ellos. Si hay una situación en donde el cliente se está molestando, pues ahí el que tiene que intervenir es el personal de más rango en el bar, que en efecto puede ser el bartender, que puede ser el capitán o que puede ser el dueño del bar, ¿sí? Muy bien, fíjense. El primer punto, cuando el cliente tiene alguna queja u observación. Muy bien, lo habíamos comentado. Resulta que el mesero está atendiéndole mal al cliente, le está haciendo sentir incómodo porque no le hace caso, porque el mesero está nada más jugando, porque está agarrando esas posturas incómodas que habíamos comentado en la otra clase.
lo más recomendable es que si el cliente se queja, porque obviamente la primera queja va a ser con él, de decir, oye, espérame, no me estás atendiendo, óyeme, estás agarrando las bebidas y al mismo tiempo te estás agarrando el cabello, te estás agarrando la nariz. En ese momento el mesero tiene que disculparse y retirarse y comentarle, obviamente, al personal de más rango en el bar de que está pasando esta situación para que esa persona vaya con el cliente y el cliente, al sentir que está en una posición de igualdad, o sea, yo cliente contra gerente o dueño, la actitud del cliente va a bajar. Pero ¿qué pasa si el mesero le dice, bueno, pues usted a mí qué me está diciendo si usted no es mi jefe? O sea, en ese momento, esta situación de paridad no existe. Arriba cliente, abajo mesero. Y no hablo en términos de persona, hablo en términos de posición jerárquica en el bar. O sea, el mesero operativo, cliente es el que paga, y por ahí sí el cliente se puede molestar y decir, a mí tú no me estés hablando así porque tú eres un mesero, ¿sí? Y no lo está denigrando, simplemente le está diciendo, óyeme, tú no eres el indicado para atender mi queja. Llega el gerente, o sea, vemos que el cliente no tiene la razón, también acuérdense que ya analizamos este contexto de que hay clientes que no tienen la razón y que sí efectivamente están modificando su conducta y que resulta a lo mejor que el pobre mesero está pagando las que le está haciendo el cliente. Entonces en ese momento, oye, ¿sabes que ese cliente está ya muy pesado, se está metiendo conmigo y yo como mesero pues tampoco voy a estar aguantando que un cliente me esté insultando, ¿sí? Entonces mejor tú, capitán, bartender o dueño de la empresa, ve y atiende la situación. Entonces, al tener esta paridad, el dueño de la empresa, el bartender o el capitán, llega con el cliente y dice, dígame señor, ¿qué es lo que sucede? No, es que aquí este bar, que no sé cuánto, y que la fregadera, y que no me gusta el servicio, y que se están portando todos muy mal, no, discúlpeme señor, aquí lo que nosotros estamos observando es que usted es el que está ocasionando los problemas. Y en efecto le agradecemos mucho que nos haya visitado, pero también no podemos permitir que usted esté incomodando o faltándole el respeto sin razón de ser, ni a nuestro personal, ni a otros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Al verse que una persona le está dando argumentos y que tiene la misma posición, ¿sí? La misma posición de mando, por así decirlo, que él, entonces el cliente baja. Y uno de dos, o cede, o número dos, se va del bar, ¿sí? Pero ese tipo de clientes, jóvenes, no nos debe de dar miedo perderlos, porque al final de cuentas sabemos que nada más van a ir al bar a ocasionar problemas. Entonces, mejor dediquémonos a conservar a los clientes que sí están siendo recurrentes, que respetan y que sobre todo están consumiendo nuestros productos, válgame la expresión. Muy bien, siguiente, cuando ocurre un accidente en el servicio, pongo el ejemplo, va un mesero con su charola y con las bebidas y sin querer, pues termina vaciándole la bebida a un cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar al cliente? La primera reacción que estadísticamente se pudiera decir que existe, es que el cliente reacciona de una forma violenta porque probablemente ya lleve varias copas consumidas y que ya esté modificando su conducta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el cliente se levanta y lo primero que va a lanzar es un insulto al mesero, ¿sí? El mesero debe disculparse y retirarse para que llegue el gerente, el barman o el capitán y le diga al cliente, discúlpenos señor, fue un lamentable accidente, porque aunque el mesero le diga, discúlpeme, fue un lamentable accidente, esta paridad que les mencionaba va a impedir que el cliente lo escuche y lo va a interpretar incluso que hasta lo está retando. Por esa razón, esta condicionante se debe dar de que ellos se tienen que retirar. El cliente, pues a lo mejor ya con el hecho de que llegue el dueño, el barman o el capitán y le diga, pues discúlpenos, fue un accidente, déjenos ver la forma en cómo se lo podemos compensar, pues ya el cliente obviamente le va a bajar y probablemente diga, bueno, entienda
que sí fue un accidente y que no fue algo provocado, ¿sí? Número 3, cuando el cliente no se comporta de forma ordenada. Este es como el mismo ejemplo que les mencionaba de aquel cliente que estaba pidiendo constantemente una canción que ya todo mundo lo tenía harto. Entonces, o que le está faltando el respeto a otros clientes. En ese momento también el personal, el de más bajo nivel, como el barman o el cantinero o el mesero, no deben verse involucrados. Tiene que ser una persona de rango que obviamente le pueda decir al cliente, bájele, ¿sí? Usted, aunque sea nuestro cliente, no nos puede venir a afectar. Este comportamiento no es aceptable en nuestro bar, y aunque usted nos diga que nos va a pagar hasta la risa, pues eso es una falacia, y obviamente nosotros tenemos que conservar a los clientes que efectivamente pues nos van a dar utilidades en el bar. Entonces, bueno, en ese momento se le pide al cliente que se vaya, ¿sí? Que se retire de las instalaciones y que, bueno, si ya desea volver a regresar, pues será bienvenido, pero asumiendo de que esa postura, ese comportamiento no fue el adecuado dentro de las instalaciones. Muy bien, también está muy ligado al siguiente punto cuando hay casos de embriaguez. Miren, hay clientes que efectivamente no saben tomar, ¿sí? Y que se les hace muy fácil estar pidiendo bebidas y bebidas y bebidas. Y si nosotros, como parte del personal que está administrando y operando el bar, no sabemos identificar esos clientes al grado de decirles pare o ya no le podemos servir bebidas, pues lo único que vamos a ocasionar es un problema para el propio bar. ¿Por qué? Porque el alcohol modifica la forma de comportamiento de los clientes. Y el alcohol está considerado como un depresivo, ¿sí? O sea, estas gentes que ustedes dicen, es que el alcohol lo pone muy vivaracho y se pone muy contento, pues no es otra cosa más que una autodefensa para que no le afecte el alcohol y se nos ponga a llorar. La naturaleza es de que una persona que se embriaga y que toma más allá del licor o del alcohol que él va a soportar, pues es cuando lo vamos a ver llorar, ¿sí? Y que está ya en el bar ahí, no, y que empieza a sacar todas sus penas, y todo eso es porque ya está en un estado en donde él ya excedió el límite de alcohol y el alcohol hizo lo propio, deprimirlo, ¿sí? El alcohol nunca va a alegrar, jóvenes, ¿eh? Cuando nos topamos que estamos todavía alegres, es porque todavía estamos en un rango en donde no excedimos el límite de alcohol que nos va a tumbar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en esos casos también no es recomendable que el mesero vaya y le diga, pues ya no le podemos servir porque va a pasar lo mismo. El gerente, el dueño o el bartender es el que tiene que ir a decirle al cliente, pues que ya no se le pueden servir más bebidas. Miren, cuando el cliente se niega a pagar el consumo, ¿sí? Esto es muy importante porque lamentablemente pasa en los bares de que también por exceso de consumo de alcohol, por condicionantes del comportamiento, porque ocurrió un accidente, porque el mesero se metió en conversaciones que no le correspondían, pues se da el hecho de que el cliente diga, pues yo no quiero pagar eso. O que también en el exceso del consumo del alcohol, él pierda la noción de lo que efectivamente consumió y diga, oye, pues es que me estás cobrando de más porque yo no consumí eso. Entonces, para tener un buen control, pues siempre nosotros tenemos que estarle poniendo, o es muy recomendable que en la mesa en donde está sentado el cliente, nosotros dejemos una copia de la comanda, en donde él cada vez que nos ordena algo, pues efectivamente nosotros le digamos que ahí marquemos que se pidió algo más y él vaya estando de acuerdo en que en el momento, en frente de él se lleva el control de las bebidas que está consumiendo. Entonces, bueno,
este factor de la condicionante de que el cliente no quiere pagar, pues tampoco se recomienda que la resuelva un mesero ni un cantinero, sino que sea un empleado de mayor nivel o el dueño de la empresa. Aquí también les quiero comentar, por ejemplo, un ejemplo cuando el cliente se niega a pagar la cuenta. Miren, resulta que en el bar, pues bueno, está lleno. Vamos, válgame expresión, están 6 mesas y las 6 mesas están ocupadas. Y de repente nos topamos con que unos clientes llegan y esperan en la puerta a que el cliente se desocupe mesas. Y resulta que se desocupa una mesa que está propiamente cerca de los baños, válgame la expresión. Entonces los clientes pues dicen, pues ya ni modo, es la única mesa que nos queda y todas las mesas están ocupadas. Pero a esos clientes no les agrada ese lugar. Entonces están esperando a que los otros clientes de otra mesa se vayan para ellos poder hacer el cambio de cambiarse de mesa. Entonces también es muy importante ahí que se controlen esos cambios. ¿Por qué? Porque si el mesero no se da cuenta que se cambiaron y que llegan otras personas, puede haber una falta de control en las cuentas y en donde al final el cliente que se sentó en la mesa que desocuparon los clientes, pues en ese momento va a decir, espérame, yo no consumí esto que me estás poniendo. No, pero es que usted estuvo aquí. No, oye, a ver, ¿cuándo se pidieron eso? No, pues que a las 4. No, oye, yo llegué a las 6 de la tarde. Pero es que todos los clientes que estaban aquí se fueron a otra mesa, el mesero nunca se dio cuenta y a la otra mesa le abrieron cuenta y entonces aquellos clientes terminaron pagando menos y el mesero ya se quedó con una responsabilidad por no fijarse y obviamente pues en este caso sí tendrían razón los clientes pues de no pagar porque él fue el despistado que no llevó el control bien de sus comandas. Miren, el siguiente punto, cuando se sospecha que se lleva algo el cliente de equipo. ¿Qué es lo más normal que un cliente se va a llevar al final del bar? Ya cuando le estamos diciendo, pues ya vamos a cerrar y pues nos tienen que desalojar el establecimiento. Lo que se va a querer llevar es pues la cristalería, ¿verdad? Los vasos. Ok, en efecto, pues son equipos o materiales con los que nosotros necesitamos para preparar las bebidas. Entonces, en este sentido, pues no debemos de permitir que los clientes se lleven los vasos y nosotros hacerles ver que no es el vaso, es el hecho de que a nosotros nos va a faltar equipo para que al día siguiente podamos preparar las bebidas, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, el cliente dice, pues ¿cuánto va a costar tu mugre vaso? Pues bueno, sí, efectivamente, le digo, bueno, ¿se lo quiere llevar, señor? Pues entonces el vaso le cuesta 60 pesos. Oye, espérame, es que este vaso no cuesta 60 pesos, cuesta 10 pesos en el supermercado. Sí, señor, pero usted no lo está comprando en el supermercado. Usted lo está comprando en un lugar en donde tiene que pagar el precio y el valor del servicio. Y el servicio de este vaso equivale a que nosotros no podamos servir un cóctel de 60 pesos y pues con todo gusto se lo vendemos. Tiene que pagar 60 pesos. Van a ver cómo rápidamente el cliente dice, no, mejor pónmelo en un vaso desechable. Perdón, y en este sentido, pues obviamente también nosotros pues estamos protegiendo el equipo que tenemos en el bar, ¿sí? Obviamente ya las cocteleras y todo lo demás pues no es tan recurrente que se lo pudieran llevar porque pues esos ya son equipos que están dentro de la barra. Miren, cuando se comete un error en el servicio también que por alguna razón el mesero cargó una cuenta que no le correspondía, como el ejemplo que les mencionaba anteriormente. En ese sentido, y el cliente se está negando a pagar la cuenta. Obviamente sabemos que hay un error porque el mesero pues descuidó sus mesas, sus clientes que estaban ahí se le fueron a otra mesa, el otro mesero llegó a atender esa mesa y nunca se dio cuenta de que estaban ya en otra mesa, entonces pues ahí obviamente se perdió la comunicación.
Entonces, bueno, resulta que hay un error porque a los nuevos clientes efectivamente les están cobrando algo que no consumieron. Bueno, jamás de los jamases el mesero es el indicado para darle solución a que él corrija un error del servicio. En ese momento se percata de que hay un error, pues ni modo, tiene que asumir su responsabilidad y ya que el personal de mayor rango venga a solucionar el problema. Esta solución del problema pueden involucrar varios factores. Uno, puede ser que los clientes acepten que diga, bueno, ok, pues con que me quiten lo que no consumí, está bien. También puede verse involucrado en el sentido de que digan, oye, no, espérame, ya nos hizo pasar un mal rato y en lugar de irnos contentos, nos estamos yendo enojados. Entonces, pues discúlpame, ¿cómo me vas a compensar eso? Yo no vine a tu bar a enojarme, yo no vine a tu bar a que cometieran tu personal error. Entonces, bueno, ahí obviamente se tiene que establecer una condicionante en donde se tiene que compensar eso, ya sea a través de la cortesía de la casa o en su defecto de darles un cupón para que en otra visita pues puedan tener esa compensación. Pero estos puntos es muy importante que nosotros como bartenders sepamos que no debemos de dejar personal que está a nuestro cargo, que ellos lo solucionen y que mínimo nosotros en la posición de bartenders sí podemos entrar a darle solución a todas estas situaciones que se están manifestando en el bar. Bueno, deberes y responsabilidades. Vamos a entrar aquí. El papel que desempeña el cantinero, el barman, el bartender, es de ser una persona que realice su trabajo con entusiasmo y conocedora, cuidando que no se cometan errores para evitar la consecuencia de pérdidas importantes. Resulta que si nosotros tenemos la receta de la bebida y la receta de la bebida involucra que se maneje 1 o 2 onzas, pues nosotros, si es personal que no tiene experiencia, pues que utilice el jigger o el medidor de onzas para poner el licor exacto. Ya cuando se va teniendo experiencia, se puede aplicar la técnica del conteo, en donde, por ejemplo, se establece que 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos da, o sea, en ese tenor nos da el contenido de 1 onza, ¿sí? De que ya si empleamos esta técnica de conteo y sabemos que la paridad, pues no es necesario que estemos utilizando los medidores, pero si no es así, utilizar todos los equipos necesarios para poder realizar las bebidas, ¿sí? Dice, por ello es necesario que se ponga mucha atención en hacer bien el trabajo de manera rápida y con la eficacia de todas las labores que correspondan, ¿sí? Y que obviamente permitan que la operación del bar fluya. Muy bien, número 1, mantener constante limpieza, el orden, el orden e higiene del área, equipos y utensilios, tanto al principio como al final del trabajo. Acuérdense que aquí hay un principio, un horario en donde se hace la apertura de la barra y un final en donde se da el cierre de la barra. En ambos casos debe imperar la misma condicionante, que las áreas estén limpias y que los equipos estén limpios. De tal forma que obviamente el barman, el bartender, que son los que están encargados de entrar adentro de la barra, pues sepan guardar los licores donde deban de estar y evitar lo que habíamos comentado en la clase pasada, de dejar botellas por fuera, y que sean mal empleadas y que se pueda ocasionar un daño. Generalmente la recomendación que se termine todos los jugos en el día y que si quedó poquito pues se desechen, al final de cuentas dentro de esta utilidad que generan los cócteles se debe implicar el manejo de una merma, del costo de una merma que obviamente pues la va a generar la acción de los residuos que pudieran quedar de los jugos. En el caso de las gaseosas no le veo tanto problema porque esas sí se pueden cerrar y se puedan guardar, pero en el caso de los jugos y de las garnituras, lo recomendable es que solamente se hagan
lo del día y obviamente al día siguiente se vuelvan a preparar nuevos jugos y nuevas garnituras. Que tenga su cristalería previamente lavada y después trapeada. Aquí en México nosotros utilizamos el término trapear para limpiar las copas a través del vapor de agua caliente. Ponemos un recipiente de agua caliente y con el vapor humectamos la parte cóncava de la copa o de la cristalería y ya con un trapo limpio le damos vuelta. Después en las prácticas que tengamos, pues bueno, a lo mejor muchos de ustedes que ya son barman, pues ya saben este término, pero hay mucha gente que está empezando con este curso y bueno, voy a grabar un video, una clase práctica en donde les voy a enseñar cómo se hace esta técnica de el trapeado de la cristalería. Al igual de los utensilios, que estén secos, que estén libres de humedad, que obviamente no generen hongo, y esa parte es muy importante. Que obviamente las barras y tanto la barra frontal con el back barra, pues también no se quede con hielos, se queden limpias, el hielo que sobró se puede regresar al congelador y que obviamente ese sí se pueda conservar. Si es un hielo que se utilizó para baño María en frío, pues se tiene que desechar. Ya no es hielo porque obviamente ya estuvo en contacto con botellas, estuvo en contacto con manos y todo lo demás. Y el hielo que se utiliza para agregarlas a las bebidas tiene que estar en una tarja aparte en donde la manipulación nunca sea con los dedos o con las manos. Forzosamente tiene que hacer el uso de la pala o el uso de las pinzas para poder manipular el hielo. Número 2, sacar del almacén con el documento correspondiente toda la mercancía que se necesita. No podemos nosotros en la administración del bar agarrar botellas, por así decirlo, del bar sin tener la concordancia de la conciliación botellas llenas contra botellas vacías. ¿Eso por qué? Porque si no es la medida, es la forma en como nosotros podemos establecer que si de una botella salen 17 copas, pues efectivamente nosotros podamos conciliar lo que se vendió en la caja con respecto a esa botella y verificar si efectivamente se vendieron 17 copas o 17 cócteles de esa botella. Si no es así, pues obviamente nosotros tenemos que empezar a indagar ¿qué fue lo que pasó? Oye, espérame, ¿por qué me estás pidiendo que te surta una botella si solamente me está el reflejo de que se vendieron 12 bebidas, 12 cócteles o 12 copas? Oye, es que espera, ¿te acuerdas que tú me diste la autorización para que diera cortesías? Y aquí está la comanda en donde tú me la autorizaste, obviamente esa cortesía pues no va a parar a caja porque no se cobró, ¿verdad? Entonces ya el dueño, ok, efectivamente está bien, no me acordaba que yo autoricé cortesías y por eso entiendo que de esta botella no hayan salido el total de copas que se deben de vender. Entonces, por esa función se debe de hacer el canje de copas, de botellas llenas versus botellas vacías. ¿Qué es lo que va a pasar con estas botellas vacías? Miren, uno, tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros evitemos la alteración de las bebidas. Si nosotros tiramos las botellas tal como tal, o sea, sin modificarlas, sin quitarles nada, pues es un gancho, es un blanco para aquellas personas que se dedican a adulterar bebidas y obviamente pues causar problemas muy fuertes de salud. La recomendación es que ya en el almacén, sea por parte del dueño o por parte del almacenista, si es que tiene contratado uno, esas botellas, número uno, les corte el cuello, ¿sí? O sea, uno, les corta el cuello y ya efectivamente esas botellas ya sabemos que no se van a utilizar. Y dos, quitarles o rasgarles parte de la etiqueta y quitarles el control de Hacienda o del organismo gubernamental que controla este tipo de productos, ¿sí? Aquí en México, todos estos productos tienen que tener el sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ellos establecen un
a través de hologramas y de códigos y de etiquetas especiales, a cada botella existe la obligación de que se le ponga eso. Pues eso también se tiene que destruir, porque si no, hagan de cuenta que pues sí estamos fomentando el hecho de que alguien se tope la botella. Hay mucha gente que se dedica a pepenar fuera de los bares para identificar botellas vacías y a partir de ahí adulterarlas y venderlas como nuevas, y al último una persona que compra ese tipo de bebidas y las sirve en su bar, pues se arriesga a que tenga problemas después de demandas porque ocasionó un problema grave de salud. ¿Sí? Y bueno, tenemos también realizar el montaje de la barra, preparar nuestro mise en place de apertura de bar y obviamente el mise en place de cierre. En el mise en place de apertura del bar involucra que tengamos las garnituras, que tengamos los jugos, que tengamos los jarabes, que tengamos los licores en la barra, de acuerdo al orden que nosotros determinemos en el bar. También involucra que se tengan todos los equipos necesarios, ya sean cucharas medidoras, dispensores, el shaker, la jarra, la licuadora, en fin, todo ese tipo de equipos debe de estar en la barra. Y el mise en place de cierre, pues nada más involucra que nosotros le dejemos preparado a lo mejor elementos que sí se pueden conservar en refrigeración y que son tardados. Por ejemplo, a lo mejor una sangrita es un factor de que el bartender en turno tiene que dejarla preparada para el día siguiente. Y bueno, si algunos jugos se los permiten, pues también pudiera ser, aunque no es lo recomendable. De jugos, solamente tener lo necesario para que se pueda atender ese día de la operación del bar. Y bueno, por último, jóvenes, para esta clase es cortar fruta, hacer adornos, elaborar jugos y preparar hielos como lo tenía, que eso es parte de la apertura del mise en place de la barra de un bar. Bueno, el día de hoy van a ser todos los temas que vamos a tocar en función de los deberes y las responsabilidades que debe tener un barman, un cantinero o un bartender, ¿sí? Entonces, bueno, les deseo bonita noche, bonito día, según a la hora que estén viendo ustedes este curso, y pues nos vemos en la siguiente clase número 3.